Iniciar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de Reología del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte que tenemos todos los viernes en punto del mediodía. Los que nunca han ingresado, pues aquí se presentan temas de investigación de sus compañeros que están a punto de titularse o de algún investigador invitado en ocasiones. El día de hoy pues tenemos la presencia de uno de sus compañeros, estudiante de Ingeniería Química, que ya está a punto de titularse. Es Montoya Carrasco Adolfo y su tema de tesis, como lo pueden leer en la presentación, es analizando el efecto de deslizamiento en la pared de un fluido complejo, que en este caso es sangre humana con alto nivel de colesterol, en un flujo con gradiente de presión pulsante. Su asesor, pues, es un servidor, su director de tesis, perdón, y tiene como asesores a el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, el maestro en ingeniería Ricardo Mendoza Vizcaya y el maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres, todos parte del equipo del laboratorio de reología. Y pues vamos a escuchar a Adolfo. Les vamos a pedir que durante la presentación pues apaguen su micrófono. Pueden dejar su video prendido o apagarlo al gusto de cada quien. Y por favor, al final vamos a tener una sesión de preguntas y va a ser levantando la mano o por el chat. Pueden también hacer sus preguntas. Muchas gracias a todos y comenzamos. Adelante, Adolfo. Muchas gracias, doctor. Y le agradezco su presentación, su invitación aquí a los seminarios y por el espacio brindado, ¿no? Bien, empecemos en esta presentación. Vamos a ver un poco lo que es la introducción a la reología. ¿Qué es la reología? Vamos a hablar un poco de fluidos complejos, su comportamiento y los modelos que hay, los usos y aplicaciones que hay para esta investigación, este estudio, y vamos a analizar nuestro sistema de estudiar. Posteriormente vamos a mencionar algunos trabajos anteriores que se han hecho, nuestra hipótesis, la metodología, avances, conclusiones y el trabajo que queda por hacer. Gracias. Bien, ¿qué es la reología? Es el estudio que tiene de la relación entre el esfuerzo y la deformación de la materia que es capaz de fluir. También estudia el impacto que tienen estos dos parámetros sobre las características de flujo. Esto aplicado siempre a unos fluidos complejos, porque si se habla ya de sólidos o gases, ya no es parte de este ramo. Bien, la reología también estudia lo que es se puede, perdón, presentar en lo que son varias sustancias, de lo que son polímeros, pastas, emulsiones y lodos. Esto nos ayuda a ver su comportamiento y también lo podemos encontrar en la vida cotidiana, en lo que es precisamente lo que es la cocina y ciertas sustancias. Nosotros también somos una composición de fluidos complejos, en este caso lo que es la sangre. Sus usos y aplicaciones nos pueden ayudar a estudiar, a hacer estudios clínicos, o bien para lo que es la industria, tanto como para alimentos, perforadoras, o incluso diseño de equipos médicos, como lo que es la bomba de sangre o extracorpórea. Un ejemplo claro que podemos observar en este caso es en un proceso de cirugía cardiopulmonar, al paciente se le hace el procedimiento de bypass, es decir, que hacen pasar la sangre por una máquina que no es el corazón. Esto para ya sea problemas y tengan que arreglar el corazón. Entonces se utiliza, al paciente se le inyecta una dosis de anticoagulantes, pero puede que el paciente presente cierta resistencia a estos anticoagulantes, entonces su tiempo de coagulación puede ser menor, lo que nos lleva a la presencia de coágulos en la sangre y esto puede ocasionar obstrucción en la bomba.
lo que se debe de hacer en este caso es hacer el reemplazo de la bomba, lo que nos lleva un tiempo de espera, lo que puede poner en riesgo al paciente, ¿no? Entonces, este estudio lo que pretende también es hacer la ayuda de ese tipo de problemas, como en el diseño de nuevas máquinas extracorpóreas, o ya sea para el análisis de muestras sanguíneas y nosotros poder decir si hay presencia o no de estos coágulos presentes. También nos puede ayudar a entender el comportamiento reológico de la sangre y su transporte de ella. Bien, los modelos que existen para describir las sustancias empiezan con lo más sencillo, que es un fluido newtoniano, en este caso, por ejemplo, el agua, donde es una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo, aquí en este caso sigma, y la rapidez de deformación, gamma punto. Como vemos en la gráfica, podemos ver que a diferentes esfuerzos se presenta una rapidez una deformación. Y por otro lado tenemos también que en una gráfica viscosidad deformación siempre se va a mantener constante. Otro tipo de modelo que puede representar otro tipo de fluidos es la ley de potencia, que esto nos describe una zona de estudio de adelgazamiento, pero tiene ciertas limitaciones a bajo y alto corte. Este modelo se basa en una función viscosidad del tipo m por gamma a la n-1, donde si n es menor a 1, se habla de un fluido adelgazante, es decir, como la pintura. Si es mayor a 1, se habla de un fluido engrosante. Otro tipo es el modelo de Ellis, que es una suma de estos dos modelos, el newtoniano y de tipo de ley de potencia, que esto nos abarca una zona de estudio de bajo corte y la zona de adelgazamiento o engrosamiento. Otro tipo es el modelo de Reiner-Filipov, donde, como vemos, la zona de estudio nos abarca toda la curva de viscosidad. Perdón. Bueno, analizando nuestro sistema de estudiar, nosotros estamos estudiando lo que es la sangre a través de una arteria o un capilar, entonces nuestras coordenadas deben de ser cilíndricas. En este caso, con coordenada R igual a 0 en el seno del fluido y con radio mayor igual a en una longitud de estudio L y con la condición de deslizamiento que es el caso de estudio de trabajo, para ver cómo se comporta la sangre. Los trabajos anteriores que se han hecho en este artículo se habla sobre el incremento de flujo, el incremento pulsátil sobre un flujo en estado estacionario. En este artículo nos hablan sobre un modelo BMP, donde hacen toda una serie de cálculos para calcular este incremento. Bien, nuestra hipótesis es que si nosotros juntamos el efecto del pulso junto con el efecto del deslizamiento sobre este capilar, pensamos que va a tener un incremento mayor de flujo. Entonces, se pretende aislar ese efecto viendo ese cambio, ese porcentaje de incremento sobre el flujo, obteniendo así un tipo del artículo que se obtiene. En este caso, para la gráfica A, se habla del modelo BMP, de la gráfica B, la curva B es del modelo de quemada y el C de carrión. Bien, ¿qué modelo vamos a elegir para este trabajo? Como podemos observar, o antes mencionado, hay varios tipos de modelos que cada uno tiene su zona de estudio. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en el modelo de Reiner-Filipov, porque nos abarca toda la zona de estudio de la curva de viscosidad a comparación de los otros dos modelos. Bien, ¿qué
¿por qué este modelo y no el usado en el artículo? Porque es más fácil matemáticamente y nos predice fluidos no viscosos, lo que es para objeto de este estudio, el incremento de flujo, tiene una mayor facilidad de él. Nuestros objetivos generales es conocer el efecto que tiene la condición de deslizamiento sobre el flujo a gradiente de presión pulsátil en el fluido de sangre humana con altos niveles de colesterol, con el modelo de Reiner-Filipov. Como particulares es el aislamiento de este efecto sobre este incremento de flujo pulsado. Y lo vamos a estar haciendo con las simulaciones en el software matemático. Bien, ¿cómo vamos a hacer este trabajo? Como mi trabajo se basa en el incremento de flujo pulsátil, necesitaremos primero calcular el flujo volumétrico. Para ello necesitaremos calcular sus perfiles de velocidad, que esto está en función de un modelo reológico o condiciones del sistema, las ecuaciones que nos describan este tipo de fluidos en relación de esfuerzos de formación con una investigación previa antes hecha. Conforme vayamos progresando, observamos que estas ecuaciones que nos describen esos comportamientos son la ecuación de continuidad y de movimiento. Analizando nuestro sistema a estudiar, como ya dijimos, van a ser coordenadas cilíndricas, un estado estacionario, y vamos a estar eligiendo el modelo de Reiner-Filipov, por lo antes mencionado. Una vez que vayamos a calcular el perfil de velocidad, ahí vamos a incorporar el efecto del deslizamiento en la pared, para poder así calcular el flujo volumétrico y añadir el efecto pulsátil. Con estos flujos podemos hacer el incremento de flujo haciendo la metodología que se hace en el artículo. Bien, nuestras condiciones del sistema que vamos a plantear va a ser el estado estacionario, que no hay dependencia o acumulación en el tiempo, coordenadas cilíndricas, puesto que se habla de un capilar o una arteria, flujo en dirección Z solamente, así nos quitamos o limitamos el sistema a quitar las velocidades radiales y angulares, que hay simetría angular en el sistema, o sea que lo que pasa de R igual a 0 a R igual a A va a pasar de la misma manera a menos A. Se va a hablar de un fluido incompresible, es decir, su densidad no va a cambiar a lo largo del trayecto L de estudio. No estamos considerando efectos de la gravedad o despreciables, y con la condición de deslizamiento en la pared. Bien, partimos de la ecuación de continuidad y junto con estas condiciones, sustituyéndolas, obtenemos que no hay cambios de velocidad en Z con respecto a Z, y en la ecuación de movimiento podemos obtener que junto con una condición frontera, donde R igual a 0 en el seno del fluido, tenemos un esfuerzo RZ igual a 0. Esto nos queda que el esfuerzo RZ es igual al gradiente de presión en dirección Z por R medios. Aplicamos el esfuerzo en la pared, que es menos el esfuerzo RZ evaluado en la pared. Esto, puesto que se quiere hacer unos esfuerzos medibles, el esfuerzo en la pared son esfuerzos que podemos tener con medición. Entonces, junto con la ecuación generalizada de Newton y el modelo de Reiner-Filipov, podemos llegar a la ecuación del recuadro, y así poder sustituir la relación que hay entre el esfuerzo en la pared y el esfuerzo en RZ. Bien, para poder seguir con el perfil de velocidades, se proponen algunas variables. Si bien la viscosidad es la resistencia que pone el fluido a poder fluir, la fluidez es la facilidad de ello, y esto se puede calcular como la inversa de la viscosidad. Entonces, para una viscosidad a bajo corte, tenemos una fluidez a bajo corte. De igual manera para un alto corte. Así observamos que en las gráficas de viscosidad y fluidez es como si tuviéramos un espejo. Y por otro lado también tenemos otras variables que son adimensionales, que es, por ejemplo, tenemos el caso de la relación de las fluideces de alto y bajo corte, que esto nos puede ayudar a facilitar el cálculo y nos pueden decir información física del sistema. En este caso, si
ecuación vale menor a 1, estamos hablando del fluido tipo adelgazante. Si es mayor a 1, hablamos de tipo engrosante, y si es igual a 1, hablamos de un fluido newtoniano. Otro tipo de variable adimensional es la variable de posición, en este caso G, que es la relación del radio de posición entre el radio mayor, A. Otro tipo de variable es la variable de esfuerzo, que relaciona el esfuerzo en la pared y el parámetro de ajustes del modelo de Reiner-Filipov. Para poder hallar el perfil de velocidad se hace la condición frontera 2, donde estamos evaluando en la pared, es decir, que nuestra variable de posición va a valer 1, y en este punto va a haber una velocidad de deslizamiento en la pared. Esto va a estar dependiente de un esfuerzo en la pared, y vemos que podemos obtener así, combinando todas estas variables, una velocidad dimensional del tipo BZ sobre el radio mayor por la fluidez a bajo corte y el parámetro de ajuste. Y podemos observar que también las dimensiones se anulan. Graficando este perfil de velocidad, observamos que tiene dependencia del esfuerzo, de esta relación de esfuerzo, la relación de fluidez, la variable de posición y un parámetro de deslizamiento. Este parámetro de deslizamiento se basa en el deslizamiento lineal de Navier. Esta información obtenida del artículo Caula, donde nos dice que la velocidad de deslizamiento es una función del esfuerzo. Esta función del esfuerzo es igual a un coeficiente beta por el esfuerzo en la pared, donde podemos asumir una beta reducida contemplando las variables del radio mayor y la fluidez a bajo corte. Observamos que las dimensiones se pueden cancelar, y entonces este valor de beta reducida, si nosotros lo vamos cambiando, vemos que en el perfil de velocidad solamente hay un desplazamiento en este perfil. Bien, para poder calcular después el flujo volumétrico, partimos de la definición de flujo del fenómeno de transporte, donde es la doble integral de BZR dr de θ, donde podemos también obtener un flujo adimensional o reducido del tipo que se muestra a continuación, y después se pretende hacer la definición de la fluidez aparente, puesto que esta fluidez aparente son las que se tienen de los viscosímetros. Y la definición está dada por la relación entre los flujos de este modelo y el newtoniano reducido, así obteniendo una fluidez aparente del tipo que está en la parte inferior. Graficando esta fluidez, observamos que es de este estilo, como una fluidez, como vimos antes, donde depende del esfuerzo reducido o la relación de esfuerzos y la relación de estas fluideces, y donde si nosotros cambiamos estos valores de beta R, vemos que también hay un desplazamiento en la fluidez. Bien, ¿cómo vamos a implementar el flujo pulsátil? Si bien el flujo depende del gradiente de presiones en dirección Z, ahí vamos a implementar una ecuación que nos pueda modificar este flujo de la forma periódica. ¿Por qué se busca esto? Porque el corazón es como una bomba peristáltica que hace pulsaciones. Entonces, si nosotros agregamos el término de pequeñez epsilon y una función periódica que dependa del tiempo, podemos implementar este flujo pulsátil. Como el esfuerzo RZ está dependiendo de esa función periódica, el esfuerzo en la pared también lo va a hacer. Y así, conforme la fluidez es dependiente de este esfuerzo en la pared, queda implícitamente dependiente del tiempo también. Entonces, siguiendo la metodología del artículo antes mencionado de Río Valencia y colaboradores, donde trabajan en el UMP, hacen una comparación de expansiones, tanto de perturbaciones y de serie de Taylor,
Esto para hallar las contribuciones que hay para el flujo pulsátil, obteniendo así que a orden 0 es la fluidez aparente antes calculada, y a orden 1 tenemos el efecto de este pulso, que viene siendo por la primera derivada de esta fluidez con respecto al esfuerzo, por la función periódica. Si bien nosotros queremos obtener valores puntuales, bueno, no puntuales, sino promedio de esta función pulso, se hace el promedio de toda la función a lo largo del periodo, bueno, se hace el promedio de esto, obteniendo que el promedio de orden 0 es la fluidez aparente en estado estacionario, y el promedio de primer orden es la suma del promedio del orden 0 y el orden 1. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el promedio de orden 1? Implementando una función del estilo M1 más M2 del tipo seno. Para que esto agarre valores positivos, entonces se hace el promedio en todo el periodo de la función. En este caso, 2pi sobre la frecuencia. Entonces tenemos que el flujo, la fluidez pulsátil es la fluidez a orden 0, es decir, la fluidez aparente, o en estado estacionario, más el término de pulso, que es esa relación por el valor de M1. Entonces así podemos obtener que la fluidez pulsátil pierde esa dependencia del tiempo. Y graficando esta fluidez, vemos también que está en función de estas variables, donde en la primera gráfica observamos que es la fluidez antes graficada, es decir, que no hay pulso ni deslizamiento. En la curva amarilla observamos que es implementando ese efecto de pulso, es decir, que hay un cambio significativo en esa pendiente que hay de la fluidez, obteniendo así un efecto de máximo en una función, y si nosotros le agregamos a valores al coeficiente de deslizamiento, observamos que también hay un desplazamiento en la función. Obteniendo así, bueno, para poder obtener el incremento de flujo se hace esta relación, o como un coeficiente de una función de error sobre las fluideces. Si bien nosotros queremos el flujo volumétrico, podemos observar que se pueden cancelar los flujos newtonianos y así trabajar mejor con las fluideces. Entonces, lo que podemos graficar es que la relación solo va a depender de esta derivada sobre la fluidez aparente, obteniendo valores similares al artículo mencionado. Entonces, tenemos este tipo, que es el incremento de flujo pulsátil sobre el flujo aparente, el flujo en estado estacionario. Entonces, como vemos, si hay un incremento de flujo en la zona de adelgazamiento de la función. Entonces, nuestro trabajo es aislar el efecto del deslizamiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, esta relación, cómo se desplaza esta función, teniendo así el incremento de flujos de pulso, pero con diferente coeficiente de deslizamiento. Es decir, si nosotros partimos que beta R es distinto de 0 y hacemos esa relación, podemos aislar este efecto de deslizamiento, teniendo así que nuestra hipótesis pues, es errónea, puesto que hay un decremento en el efecto de pulso si nosotros agregamos deslizamiento. Es decir, que esto va limitando más este incremento sobre el flujo de pulso. Entonces, como conclusiones, tenemos que el efecto de deslizamiento en la pared sobre un flujo con carácter de pulso no provoca un incremento de flujo, sino que al contrario lo reduce.
Entonces, hay un decremento conforme se aumenta este deslizamiento. Lo cual se puede obtener datos cualitativamente parecidos a los del artículo mencionado. Lo que queda por hacer es ajustar estos datos a los diferentes tipos, diferentes niveles de colesterol, perdón, y en algún caso futuro aislar el efecto que provoca el deslizamiento, es decir, esta última gráfica en el modelo radiológico BMP. Bien, estos son los artículos de los que me iba a hacer, la bibliografía, y gracias. Bueno, Adolfo, te agradecemos mucho tu exposición. Me pareció una exposición realmente interesante, sin duda es un tema muy interesante. Entonces vamos a pasar a la sección de preguntas. Adelante, profesor Emilio Herrera. Hola, primero que nada, bienvenidos a todos, buenos días. Adolfo, básicamente felicitarte por el trabajo. Este trabajo es pesado porque involucra muchas cosas que no se ven en la carrera. Algunas precisiones son importantes aquí que hay que hacer. Cuando hablas de que la rheología al inicio se aplica a líquidos, alguna cosa, lo hiciste como particular a líquidos. La rheología es la ciencia del flujo y la deformación de la materia, es decir, por qué se mueve o cuáles son las fuerzas que ocasionan que algún líquido, algún sólido, un sólido líquido o hasta un gas se muevan. Entonces, tu definición debe ser completa en el marco que estés hablando, ¿de acuerdo? Sí, ok. Ok, bueno, una de las cosas que sí me gustaría comentarte es lo siguiente. ¿Cuál es la motivación de este trabajo? ¿Cuál es la motivación para que todos los compañeros que están aquí, nuestros alumnos, digan, este trabajo es importante? Por supuesto que es importante, pero ¿cuál es la motivación grande que tú tienes para estudiar este trabajo? Pues más que nada es para comprender el tipo de... sí, el comportamiento real que hay en el fluido de la sangre. Es decir, si nosotros modificamos, aunque sea ciertos parámetros físicos, podemos observar cambios significativos en el fluido. Entonces, si nosotros podemos comprender este comportamiento, podemos hacer muchas cosas, ¿no? O sea, lo que es estudios, podemos hacer equipos, podemos... A ver, ajá, ok. Vaya, Mira, muy bien, sí. Eso está bien. Pero básicamente, por ejemplo, vamos a suponer que tienes una persona diabética que tiene diabetes tipo, creo que la más agresiva es la tipo 1 y todos tienen la estándar, la tipo 2. Corrígeme si estoy mal o alguno de ustedes que me pueda ayudar. Hay una persona que es diabética, cuando va al médico y se le tiene que extraer sangre, tiene un problema de coagulación, es decir, hay algún problema ahí de que no pueden cerrar las heridas, porque tiene un problema ahí muy relacionado con la diabetes, con la glucosa y todo eso. sí. Entonces, una de las razones por las cuales quieres estudiar la sangre con colesterol es porque el colesterol, cuando hay un exceso, puede provocar oclusiones en las venas, es decir, que se tapen, o puede ocasionar infartos debido o trombosis debido a este efecto, ¿no? Otra de las cuestiones que tenemos es que la motivación grande de entenderlo desde el punto de vista de ingeniería es la creación de anticoagulantes con otras áreas de la ciencia, con biomédicos, con UFBs, con gente de biología experimental, porque al final de cuentas lo que estás haciendo es modelar la vena como un tubo, un cilindro, la sangre, que es una suspensión, es un fluido, y el corazón lo que está haciendo es bombear la sangre de tal manera que fluye de mayor presión a menor presión, pero el corazón es una válvula
que abre y cierra. Y esa es una válvula en ingeniería que se conoce como de desplazamiento positivo. Entonces, tu motivación grande es entenderlo desde el punto de vista de ingeniería química. Los ingenieros químicos no lo hacen desde el punto de vista de los enlaces, de todo lo que son los cúmulos de partículas, lo ven desde el flujo, la deformación y el gradiente de presión o la presión por unidad de longitud. Entonces, tu trabajo tiene una motivación muy grande. Simplemente hay gente que no se le puede extraer la sangre porque tiene problemas de que no puede cerrarse la herida. Entonces, esto es una alternativa para entender cómo funciona y crear dispositivos que permitan medir, por ejemplo, la presión, medir el contenido de colesterol. Eso fue una idea que se le ocurrió al doctor Fausto hace años. Entonces, esa motivación debe de quedar clara. También que este tipo de sistemas se utiliza en la fractura y en la recuperación terciaria de petróleo, en las células biológicas ciliadas en el oído para amplificar el sonido. Cuando una persona pierde la capacidad auditiva, ya sea del oído izquierdo o derecho, es porque una vena, una membrana que tenemos ahí, deja de funcionar y esas membranas tienen un movimiento oscilatorio. Entonces es importante entender cómo trabajan esto. O sea, lo que ves en tu tesis son los principios de ingeniería para entender esos sistemas biológicos, aunque sea muy sencillo. Te pregunto, ¿cuál es el efecto principal del deslizamiento en tu trabajo? ¿Cuál es la conclusión principal? Que sobre el efecto de, o sea, si hablamos sobre flujo pulsátil, hay Sí. una restricción con este efecto de deslizamiento. Es Ok. decir, que restringe el paso o el incremento de flujo. Es como que si lo frenara. Ok, bueno. Entonces, una de las críticas que nos hicieron de un artículo que mandamos, y fueron fuertes las críticas, es que hay que relacionar bien los parámetros materiales con el deslizamiento, es decir, con el porcentaje de colesterol, con la concentración, etcétera, para ver una relación clara entre los coeficientes de fricción y las propiedades materiales y el porcentaje de colesterol. Eso es algo que nos queda trabajar, no en esta tesis está sobrada, y te felicito, pero sí es importante que tus compañeros sepan que el colesterol es como las incrustaciones que se hacen, que se podrían hacer en las tuberías, que al final son minerales, son sales, y se van incrementando ahí al paso del tiempo en las tuberías y son oclusiones para el flujo. Entonces, es importante ver eso, nada más. Una pregunta más. ¿Y por qué utilizaste finalmente, y con eso cierro, por qué utilizaste este modelo de Reiner-Filipov? Porque aparte de que nos puede describir toda la curva de viscosidad, o sea, tiene la física necesaria, para objetos de este estudio, lo que es incrementos de flujo, podemos ya sea calcularlo más fácil en vez del modelo errorístico BMP, que nos predice viscoelasticidad o tipos de relajación y estructuramiento. Este modelo es mucho más sencillo que ese, pero a comparación de los otros más simples, nos predice toda esta curva, ¿no? Nos da más información. Ok, entonces cuando estás en un fluido, en un proceso que sea inelástico, que no tenga elasticidad, que presente adelgazamiento al corte y necesites obtener una expresión para el flujo volumétrico en geometrías simples como rendijas, cilindros, capilares o sistemas anulares, utiliza Reiner-Filipov. Ese sería el mensaje, ¿no? Sí. Ok, bueno. Muchas gracias. Te felicito, ¿eh? Ok, gracias. Gracias, doctor Emilio, por su participación. Les recordamos que para alzar la mano tienen que irse a la parte de participants, y van a encontrar una sección que es Raise Hand, levantar la mano. ¿Ok? Adelante, Daniel, ¿quieres participar? Te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Lo primero sería felicitarte, Adolfo. Me parece que tu presentación ha mejorado, también la manera en que te expresas. Es una mejoría de la sesión anterior que tuvimos a esta, ¿no? Y bueno, yo te tengo dos preguntas. La primera es más a tu criterio.
tu trabajo versa del aumento de flujo, ¿no es así? Sí, de incrementos de flujo. Ok, bueno, sabemos que la rheología es una rama multidisciplinaria, entonces, en la industria, ¿tú crees que se dé este aumento de flujo? Y si es así, ¿crees que este efecto sea algo que se pueda aprovechar o algo que desearíamos evitar de nuestros sistemas de flujo ingenieriles o industriales? Pues depende también de las condiciones que se presenten del sistema. Por decir, si nosotros queremos una disminución de este flujo, podemos aplicarle una condición de deslizamiento siempre y cuando se hable de fluidos pulsátil y con ciertas condiciones, como bien decía el doctor, de fluidos inelásticos y por cierto tipo de coordenadas, ¿no? O sea, si se presenta todas esas condiciones, nosotros automáticamente podemos efectuar este método de aplicar un deslizamiento sobre la pared para así ya sea reducir. Ya ves que también en ingeniería hay instrumentos que son para pérdida de presiones, tales como placas de orificio. En este caso podemos aplicar esta metodología del deslizamiento para reducir este incremento. O sea, que tú consideras que el deslizamiento es algo que se le puede dar al sistema. Imagínate, sí. Ok, bueno. Bueno, me parece interesante la respuesta. Y No, ahí, la ahí, segunda pregunta. Dani, ¿Sí? ahí complementando nada más lo que dice Adolfo, Ujú. depende también del sistema de estudio, ¿no? Que estés utilizando. Por ejemplo, en el bombeo de petróleo a través de los ductos, pues lo que no quieren es, quieren reducir el consumo energético de bombeo. Entonces, lo que Ok. hacen, pues, los ductos son muy, muy largos, distancias grandísimas. Lo que hacen es inyectar un polímero de cadena larga que provoca precisamente ese efecto de deslizamiento. ¿Para qué? Para reducir el consumo energético de bombeo. Pero también, por ejemplo, imagínate, estamos en una línea de producción y resulta que nuestro fluido, digamos una cápsula o algo, está llenando y lo programas y resulta que no tomaste en cuenta el efecto de deslizamiento, entonces te va a empezar a derramar las botellitas, que eso es algo que no quieres. Entonces Ujú. también depende mucho de qué sistema estés estudiando. Puedes implementar dentro de tu sistema un efecto de deslizamiento, pero recordemos que eso es una interacción entre el fluido Sí, que está en la pared y el sólido, ¿no? así Es es. una interacción, es un fenómeno como interfacial. Ok. Entonces, depende también del sistema de qué es lo que quieres estudiar o qué es lo que vas a resolver. Sí. Ujú. Muchas gracias, profesor Ricardo. Y sí, muy interesante esta parte. Y mi segunda pregunta sería, ¿por qué en nuestro modelo, por qué utilizamos el deslizamiento lineal de Navier y no alguna otra expresión que la pueda describir? Bueno, por simpleza matemática más que nada, este deslizamiento nos dice sobre un coeficiente y el esfuerzo en la pared, es decir, de la forma más simple que puede haber, utilizamos este modelo. Muy bien. Pues muchas gracias, Adolfo. Muchas felicidades y mucho éxito en lo que viene. Gracias. Gracias. Gracias, Daniel, por tu participación. Rápidamente decimos lo que está aquí en el chat. Dice la profesora Dominga, observación. A las gráficas le faltan las unidades a las variables. Entonces, para que tengas en cuenta eso también, Adolfo. Eso Eh, también es muy sí, importante. contestando, se puede decir que, este, o sea, se grafica con variables adimensionales, no sé si, Exacto, exactamente. Y entonces, Luis, me gustaría participar, por favor. Sí, adelante, doctor. Bueno, Adolfo, yo he visto que tú eres uno de los alumnos más destacados que en la parte matemática, pues obviamente te has desempeñado muy bien. Te felicito, pero te voy a pedir que siempre que hagas una presentación, pues tomes en cuenta a tu audiencia, ¿no? En este caso tienes una gran audiencia y hay muchos alumnos que son apenas de primer semestre. Entonces, hay algunos conceptos que ellos no van a entender si no se los explicas. Eh, por eso te voy a preguntar, eh, en cuarto semestre, cuando ven no flujo de fluidos, sino fenómenos de transporte, sí, pues ven el caso más simple, que es flujo entre dos placas paralelas, en sí, donde una de las placas se mueve y se genera un flujo homogéneo.
Ese es el ejemplo más simple del que partimos en rheología, flujo constante simple. Tú mencionabas mucho cuando hablabas en las gráficas que el corte alto, que el corte bajo, pero realmente no te van a entender qué es corte si tú no se los expliques. Entonces, esa sería mi primera pregunta. ¿Qué es eso del corte? Por favor. Bueno, si nosotros aplicamos ya sea un esfuerzo cortante, es decir, un esfuerzo que vaya tangencial, bueno, No sé si tienes en tu presentación ese caso del flujo constante simple, de casualidad. no, No lo tienes. Bueno, entonces, a ver, nos lo imaginamos. Imagínense que tienen un fluido sí, contenido entre dos placas. A ver, continúa. sí, por decir, tenemos dos placas de longitud, no sé, W. Es decir, tenemos para caso, un ejemplo físico así que podemos imaginar claramente, tenemos dos planos, y nosotros tenemos un fluido, en este caso, por ejemplo, cápsula, y nosotros hacemos un sándwich de este fluido. Entonces nosotros vamos a mover un fluido, digo, una pared o un plato hacia alguno de sus lados. Entonces, esa interacción que hay sobre como que nosotros deslizamos ese plato, a ese se le llama el esfuerzo de corte, de manera simple, ¿no? ¿Pero a cuál? ¿A cuál? A ese, o sea, por decir, si nosotros movemos el plato superior, el fluido del medio va a llevar, o sea, va a seguir ese plato en la forma. Ok, a ver, con calma, ¿eh? Para mover esa placa, vamos a llamarle dos placas paralelas, Ajá. y el fluido está en medio, ¿qué necesitas hacer físicamente para mover esa placa? La de arriba. Aplicar un trabajo, bueno, un movimiento, o sea, La fuerza. ajá, una fuerza. Una fuerza, ¿no? Tienes Sí. que aplicar una fuerza para que se mueva esa placa. Ok. ¿Cómo es esa fuerza? O sea, ¿cómo la aplicas? De manera paralela a la superficie. Entonces sería normal, ¿no? No sería cortante si la aplicas No, paralela. ajá, paralela. O sea, si está así la superficie, nosotros lo que hacemos de manera paralela, Ok. es decir, así. Ujú. Si fuera normal, sería perpendicular. Sí. Entonces, a esa fuerza que se le aplica, se le llama esfuerzo de corte. No, pero a ver, estás hablando de fuerza y cómo pasas de fuerza a esfuerzo. O sea, ahí hay un Ah, salto que... es que es una fuerza sobre un área contemplada, ¿no? Entonces, o sea, si hablamos por decir de unidades, el esfuerzo está en unidades de presión. La definición de presión es fuerza por unidad de área. Entonces nosotros estamos aplicando esta fuerza sobre un área específica. Entonces, no sé si... Perdón, las unidades de esfuerzo, pues es fuerza sobre área, ¿sí? sí. Ahora, ¿por qué corte? O sea, ¿de dónde viene eso de corte? Porque por decir, en todo investigación para lo que es corte cizalla, algún tipo o sea, nosotros si estamos cortando un papel, por ejemplo, se habla de un... No, a ver, ya, es que ya lo dijiste, ya nada más lo tienes que repetir. ¿Cómo estás aplicando la fuerza? ¿Perpendicular o paralelamente? Paralela. Y por eso se llama cortante. Solamente tienes esas dos básicas, ¿no? Ajá. Fuerza normal y fuerza cortante. Se llama cortante simplemente por la dirección con respecto al área de aplicación. Sí, bueno. Bueno. Ok,
De lo que te preguntaban, retomo, por ejemplo, en algún caso industrial o cuando tienes flujo en una tubería, ¿cuándo se presenta deslizamiento ahí? ¿O por qué se puede presentar deslizamiento cuando tienes un fluido circulando en una tubería? ¿En qué caso se presenta el deslizamiento? ¿Sí? Ya sea, ¿O no se presenta? pues, por ejemplo, yo, ahorita tengo muy como presente, una investigación que anda por ahí, que es sobre también el cracking, ¿no? Sobre lodos de perforación. Si nosotros estamos, esos lodos de perforación es es como un tornillo sin fin que está empujando el lodo. Entonces, esa interacción entre ese tornillo sin fin y el fluido, en este caso el lodo, hay una presencia de deslizamiento que está ejerciendo este tornillo. Entonces, esto va a poder modificar las condiciones físicas del fluido, en este caso el lodo de perforación. Sí, pero me refiero no en un tornillo, en una tubería simple Ah, con un fluido. ¿En qué casos se puede presentar el deslizamiento y por qué? ¿O no se presenta? pues, ah, imaginándome en la industria química, por llegarse el dado de algún fenómeno natural que se pueda mover, temblar, no sé, o, o algo así, no sé. Pero eso sería flujo pulsátil o vibrátil, ¿no? Pero yo te hablo de deslizamiento. Bueno, hay que investigar, ¿eh? Hay que repasar esa parte. Bueno, gracias, Luis. Okay. Sería todo. Sí, gracias Gracias, doctor. por su participación, doctor Fausto. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, por favor levantar su manita. Ya saben, es irse a participantes, levantar mano, para que tengamos un orden en las preguntas. ¿Alguien más que quisiera hacerle una pregunta a su compañero Adolfo? Sin miedo, pueden preguntar lo que ustedes quieran. Adelante, maestro Ricardo, por favor. Claro, Adolfo, gracias Luis. Bueno, ya habíamos revisado algunas cositas. Este, Nuevamente, ¿no? Felicitarte porque pues, estos trabajos no son sencillos. Ya hemos hablado sobre algunas cosas que hay que mejorar de la presentación, en la anotación, en algunos detallitos. Igual, en mi opinión, creo que en algunos casos sigue habiendo bastantes ecuaciones. Entonces hay que tratar de quitar algunas. Y por ejemplo, ya son muy específicas. Tú lo que quisiste hacer es aislar el efecto del deslizamiento, ¿no? O sea que Sí, sobre un flujo pulsátil. Entonces sí. presentabas ya algunos trabajos previos, algunos resultados, por ejemplo, como los de no sé si podríamos ir a la gráfica de, de la hipótesis. Sí. Eso. Esa. ¿Nos podrías explicar qué están graficando ahí los autores o qué significa esa gráfica? Bueno, a ver, déjenme lo pongo aquí de manera grande. Como bien, bueno, aquí podemos observar que estamos graficando esta fluidez, aquí en el incremento de la fluidez a orden 1 con respecto al esfuerzo en la pared, de varios, bueno, de tres modelos en este caso, el modelo BMP, quemada y Carrió, y vemos cómo se comportan estos incrementos. Ok, bueno, entonces mi primera pregunta sería, ¿por qué estás graficando el incremento de la fluidez si acá tienes el promedio De flujos. de flujos? Porque si hablamos en términos de fluideces y de flujos, podemos observar
observar, o sea, si en este caso, si pusiéramos aquí fluidez, la fluidez está definida como la relación del flujo entre el flujo newtoniano. Entonces, podemos factorizar aquí el flujo newtoniano y cancelarlo con Entonces, es lo mismo hablar sobre, en incrementos, sobre fluidez que de flujo. Exactamente, entonces, o sea, así corto pero el flujo es proporcional a la fluidez, ¿no? Ajá. Exactamente. Y ahora, bueno, estas gráficas, la A y la C se parecen a la tuya, la B, todas las se parecen, ¿no? Cambian ahí un poquito. Pero, ¿por qué crees que se den esos cambios en general la forma de la gráfica es como tus resultados que obtuviste, pero ¿por qué cambia el orden de magnitud? ¿O por qué se ensancha más o es más pequeñita? ¿A qué crees que se debe? Por decir, me imagino que por la física del modelo, es decir, en nuestro caso, que son fluidos no viscosos, o nos puede abarcar toda la curva. No sé, aquí no estoy muy familiarizado con el modelo de quemada y de Carreau, pero y creo que es más que nada eso, el tipo de modelo que se esté hablando, esa relación que hay entre los fluidez a bajo y alto corte. Ok, entonces, por ejemplo, si aquí los mencionas, PMP, quemada y Carreau, entonces más o menos debes saber a grandes rasgos qué representa su modelo o qué parámetros tiene para que puedas contestar esa pregunta. Okay. Todos estos modelos, pues bueno, excepto el de Carreau, pero por ejemplo, BMP predice elasticidad, ¿no? Quemada predice elasticidad y además está en función de la concentración de eritrocitos y varias cosas. Entonces, esos efectos en tu modelo no lo estás tomando en cuenta. Entonces, puede ser que algo le esté pasando a la elasticidad, de que haya un incremento, se aumente, se reduzca la elasticidad, pero es algo que en tu modelo no estás considerando. Pero de manera general, tus gráficas son similares a los resultados que obtuvieron ellos. Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, en general, pues está correcto, nada más que hay que tener los conceptos más presentes para hacer más fluida la presentación. Pero en general está muy bien, vas bien, un excelente alumno. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias, Luis. Gracias, maestro Ricardo, por su participación. Ya no nos da tiempo para más preguntas. Déjenme leerles el chat. Dice Iván González, observación, el perfil de velocidades marca un cambio de velocidad en valores de radio negativo. Es una observación ahí. Ok, sí. Bueno, pues hay que checar ese aspecto. Bueno, yo nada más te felicito, Adolfo. Es una buena presentación. Asimismo, como te mencionó el maestro Ricardo, yo consideraría que pusieras menos cantidad de ecuaciones. Solamente las ecuaciones más relevantes, que tú consideres más relevantes. Me gustó la parte del flujo de diagrama de procesos. Estuvo muy bien porque es una herramienta básica para simplificar mucha información. Gracias. Asimismo, mi pregunta sería la siguiente, Adolfo. ¿Cómo crees que sea ese aumento en el flujo si tú comparas la sangre de bajo colesterol, de bajo contenido de colesterol y de alto contenido de colesterol? ¿Cómo serían esas gráficas a priori? Bueno, teniendo en cuenta que, como bien mencionaba el doctor, que el colesterol hace que se formen, o sea, que el diámetro de la arteria, de la vena, se reduzca, es decir, que se incruste en esta vena. Entonces, puede ser, entre más alto el nivel de colesterol, sea menor el flujo. Ok, se podría decir que el colesterol promueve los fenómenos que están relacionados con el deslizamiento en la pared, ¿verdad? Sí.
De hecho, haciendo un símil que ya mencionó el profesor Ricardo, de que en ingeniería se inyecta un polímero de cadena larga para promover ese deslizamiento, pues seguramente va a haber un símil en el caso de la sangre. El alto contenido de colesterol va a provocar repulsiones entre la pared y el líquido en esa interfase que hablaba el maestro. Entonces yo considero que valdría la pena que investigaras un poco acerca de eso. Sí, ahora es que ya cuando se metan lo que son los datos de diferentes niveles, pues se va a hacer ahí una investigación, ¿no? Sí, claro, y adicionalmente el tipo de interacciones posibles que habría en esa interfase, ¿no? Eso sería bien interesante. De hecho, te adelanto, vi un estudio donde precisamente el colesterol genera una especie de efecto de lubricación. En química se habla de una estabilización estérica entre los componentes de la pared y los de la sangre, ¿no? Pero bueno, hay que detallar un poquito más eso, porque creo que sí nutriría muchísimo tu trabajo. Es un trabajo realmente interesante. Este, no hay que perder de vista los componentes esenciales de tu sistema, ¿ok? Ok, En sí, cuanto, gracias. sí, por nada. En cuanto a los ajustes que requieres para la sangre, de tus datos experimentales de sangre con los modelos, pues ahí te podemos echar una manita. Yo Sí, en mi tesis de licenciatura y de maestría hice coincidir los modelos, un modelo constitutivo, el BMP y otros, para datos experimentales. Entonces, bueno, pues ahí te podemos echar la manita para que encuentres los valores de tus datos experimentales, los parámetros reológicos. sí, estaría muy bien. Gracias. Por mi parte ya sería todo. Si alguien más puede hacer una pregunta y ya nos pasamos a retirar, recuerden que ahí está el chat. Levanten su manita, también es una manera para participar. Cualquier comentario es bienvenido, cualquier consejo que le puedan dar a su compañero, alguna inquietud. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, entonces nos despedimos por el día de hoy. Recuerden que cada viernes tenemos seminarios aquí en el Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte. Es a la misma hora, la misma ID de sesión y la misma contraseña. Entonces, por favor, los que estén interesados, no se pierdan estos seminarios. Cada semana es un tema distinto. Puede haber un tema que les interese. Entonces, los invitamos a que no se los pierdan. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Todos. Hasta Hasta luego. luego a todos.